La historia inicia presentándonos a Takane Takamine, una chica extremadamente popular, la cual es conocida como la diosa de la escuela, ya que aparte de haber sido elegida como la presidenta del consejo estudiantil en primer año, ella es la definición exacta de excelencia tanto a nivel académico como a nivel deportivo, siendo la primera en ambos sentidos. Por otro lado, tenemos a nuestro protagonista Koushi Shirota, un chico sin ningún amigo, el cual es completamente invisible, puesto que dentro de la clase está incluso por debajo del promedio de sus compañeros. Por eso, el simple hecho de querer compararse con Takamine era como tratar de juntar fuego y hielo o agua y aceite, pues a pesar de haber estado juntos durante casi toda la escuela, ella siempre había sido la niña prodigio de la clase. Por eso, el que llegara a relacionarse con un fracasado como él era impensable en todo sentido para Koushi, así que ante tanta diferencia entre ellos, él jamás se había planteado la idea de siquiera ser su amigo y mucho menos ser algo más, aunque incluso en la completa adversidad, mientras exista probabilidad, todo puede darse. Tras finalmente encontrar un lugar donde comer, Koushi estaba algo preocupado ya que pronto darían las notas de matemáticas y era muy probable que él hubiera reprobado. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, él de repente ve que la presidenta había llegado a ese almacén abandonado. Él se pregunta qué hacía ahí, pero ella sin siquiera mirar, de repente comienza a cambiarse la ropa. Koushi sabía que no decir nada era de escoria, pero antes de que siquiera se le presentara la oportunidad, él ve que Takane había estado pasando sus clases sin una prenda muy importante. De vuelta en clase, Koushi se pregunta por qué Takane de repente se ha ido a cambiar en un lugar como ese. En eso, de repente llega el profesor, el cual se pone a entregar los exámenes de matemáticas. Llegado el turno de Koushi, él ve que había logrado salvarse de reprobar, sacando como nunca un modesto 52. Pasar es pasar, ¿no? Llegado el turno de Takamine, el profesor queda sorprendido, pues como nunca ella había sacado un 98 y no su 100 habitual. El curso se pregunta si acaso su leyenda de sacar la nota perfecta finalmente había llegado a su fin. Por su lado, Takamine le pregunta al profesor si no se habría equivocado al calificar su examen. Él le dice que no había error, por lo que sin dudar, ella deja su examen y de repente comienza a quitarse algo enfrente de toda la clase. Koushi no entendía para nada qué estaba pasando, pero antes de que siquiera pudiera reaccionar, él escucha que el profesor lo estaba llamando para entregarle su examen nuevamente. Él pensaba que se había quedado dormido, ya que dada su inteligencia era imposible que hubiera sacado un 52. Sin embargo, al tomar el examen, él se da cuenta de que lo que había pasado antes definitivamente no había sido un sueño. Así que si eso era correcto, entonces Takamine debería tener su 98, pero al momento de entregar el examen, el profesor la felicita ya que nuevamente había logrado sacar su puntuación perfecta en matemáticas. Terminada la clase, Koushi estaba pensando en que definitivamente eso que había pasado antes de los 100 de Takamine era real. Además, era realmente extraño que ella se cambiara en un lugar como ese y que de repente hubiera sacado una calificación perfecta cuando claramente su nota real era de 98. Por eso, en la necesidad imperiosa de saberlo, él se va directamente al consejo estudiantil para averiguar qué estaba pasando. Ella le pregunta si necesitaba algo. Entonces, Koushi le explica que él estaba seguro que había visto que su nota real no era de 100 sino de 98. Esto endurece la expresión de Takamine, la cual le pregunta si se lo había dicho a alguien más. Él niega eso de inmediato. Takamine no podía creer que alguien le hubiera visto. Koushi le dice que solo había visto sus notas por casualidad, pero ella, acercándose a él, le dice que no se refería a sus notas, sino que estaba hablando de ver su parte posterior en el almacén de ese de educación física. Él no dice nada, por lo que ella le vuelve a preguntar si la había visto en ese almacén de educación física. Koushi no sabía qué decir, así que ella relaja su expresión y le pide que tuviera una charla constructiva, ya que sabía que no conseguiría nada golpeándolo. Ella le ofrece agua mineral para empezar, pero Koushi, que tenía la mente trabajando a mil, se preguntaba si el costo de su delito acaso se trataba de la expulsión. En ese momento, él accidentalmente deja caer el agua, por lo que notando lo nervioso que él estaba, Takamine le dice que no debía preocuparse por eso, ya que de hecho era una buena oportunidad para mostrarle cómo es que funcionaba su habilidad. Le pide que prestase mucha atención y así, retirando una prenda suya, ella vuelve al pasado en donde ella había sido mojada por completo por el agua, a diferencia de antes donde la había esquivado. Ella le pregunta de qué estaba hablando, si él la había empapado por completo, por lo que era mejor que la secase de inmediato para evitar que se resfriase. Koushi se pregunta qué estaba pasando. ¿Acaso había muerto y había ascendido al lugar celestial? Takamine le pregunta si había notado algo inusual aparte de haberle empapado de agua. Él no sabía a qué se refería, por lo que Takamine lo toma del brazo y le hace notar que en efecto algo había cambiado. Pero como la situación no daba pie a que Koushi pensara, ella le da una patada y le menciona que en verdad tenía cero capacidad de observación. Aunque, dado que estaba frente a la chica más linda del colegio, era obvio que su cerebro estaría paralizado. Dejando eso de lado, ella le dice que lo que había cambiado era que aparte de aparecer mojada, algo que ella tenía había desaparecido por completo. Esa era su habilidad, la doncella eterna que nunca fue mancillada, la cual le permite hacer algo que nunca sucedió a cambio de que ella se quitara una prenda importante, justamente como había visto antes en la situación de aparecer repentinamente empapada. Él no lo entendía, por lo que seguramente tenía la pregunta de dónde estaba lo que había dado y por qué él era el único capaz de recordar lo que ella había hecho. La respuesta para su primera pregunta es que cuando usaba su habilidad, la ropa que daba a cambio se desvanecía en absoluto
absoluto misterio. Y respecto a por qué él lo recordaba, básicamente se debía a que aquellos que le veían la parte posterior mantenían los recuerdos completos de lo que había sucedido. Aunque claro, todavía quedaba la pregunta de por qué ella tenía una habilidad como esa. Takamine creía que se debía a que ella era digna de ser la número uno en todo sentido, pues si lo pensaba, ella estaba en la cima del alumnado y además tenía un aspecto hermoso y se esforzaba mucho por mantenerse en la cima. Por eso, la habilidad corregía esos pequeños errores que incluso con su habilidad y talento eran inevitables que sucedieran. Aunque claro, era difícil que él lo comprendiera, dado que el 95% de su vida se trataba de un burdo error. Él queda sorprendido de que por dentro fuera tan diferente de cómo se mostraba a los demás, pero ella continúa mencionándole que esa habilidad se había manifestado cuando ella tuvo un error menor en su quinto año de primaria, pues para ese entonces ella, al igual que ahora, era la mejor en todo sentido. Pero un día durante el festival de atletismo, ella, que era la última en la carrera de relevos, no pudo superar a la que estaba en la cabeza debido a que el almuerzo que había comido estaba descompuesto. Por eso, con mucho pesar, ella quedó en segundo lugar, que era tan humillante para ella que hizo que se hiciera ahí mismo. Sin embargo, su ambición era tan grande que cuando ella fue a cambiarse, de repente ella estaba sosteniendo la bandera del primer lugar debido a que había evitado comerse ese almuerzo descompuesto. Es decir, que esa habilidad se había manifestado para que ella, la más digna de ser la número uno, pudiera mantenerse en el podio de la primera. Koichi sabía que era rara, pero definitivamente no debía volver a relacionarse con ella después de haber escuchado semejante historia. Takamine le pregunta por qué creía que le contaba eso. Koichi no lo sabía, así que ella le explica que como la prenda desaparecía después de usarse, corría cierto riesgo de que alguien la viera cuando se estaba cambiando. Por eso, ella le propone que sea su closet personal, llevando la ropa de ella, mientras la seguía y le ayudaba a cambiarse en todas partes, dado que era el único que conocía su habilidad especial. Él le dice que eso sonaba más a un sirviente, además que él no ganaba nada con ese trato. Takamine le comenta que dado que era invisible ante los demás, definitivamente era el único que podía ser su armario personal. Koichi no podía seguir el ritmo, por lo que él se niega y trata de retirarse a su casa. Le dice que aparte de esa habilidad turbia, esa no era la manera en la que se le pedía un favor a alguien. Antes de que se fuera, ella lo detiene, cayendo ambos en el piso. Takamine le dice que tal vez debió pedirlo de otra manera, así que tendiéndole una trampa, ella grita a todo pulmón, alertando a todos los que aún estaban en el colegio. Tras ser sujetado por los chicos, Koichi le pide a Takamine que explique lo sucedido. Sin embargo, ella no se apiada de él y llorando menciona que él había sido el que la tiró al piso sin más. De repente las patrullas estaban sonando en el colegio. Koichi no sabía por qué ella había hecho eso, pero tras verla sonreír, él se da cuenta que ella lo había incriminado debido a que se había negado a hacer su closet personal. Su vida estaba completamente acabada, pero de entre Takamine salen las palabras de que ella ojalá no hubiera gritado de esa manera. Por fin Koichi encontraba una luz al final de ese túnel, así que le pide que usase su habilidad para deshacer todo eso, pero ella le pone la condición de que lo haría a cambio de que jurara convertirse en su closet andante. Así que sin más remedio, él con pesar termina aceptando. Pasado su tormento, Koichi no sabía qué sería de él ahora. Ella le pregunta por qué no se veía tan contento pese a haber evitado que terminara en la cárcel. Él le dice que eso era por culpa suya, por lo que Takamine le recrimina el que hablara así, recordándole que aún podía hacer que ella no le hubiese ayudado con su habilidad. Él le pide perdón por lo dicho, así que Takamine le da como primer trabajo que sustituyera la ropa que había usado al salvarle de ese incidente. Koichi rechaza eso dado lo que implicaba, por lo que ella le recuerda que como su closet andante estaba obligado a tomar la ropa de su mochila y ponérsela de inmediato. Sin más opción, él hace caso y cerrando los ojos hace lo que ella solicitaba. Takamine le pregunta por qué hacía eso si en el almacén parecía que le había observado detenidamente. Él se disculpa por haber hecho eso, lo que le hace recordar a Takamine que desde el principio él había evitado mirarla a toda costa. Tal parece que esa caballerosidad seguía igual que como en los viejos tiempos. Aunque bueno, era momento de que también le pusiera lo que aún faltaba de ella. Koichi estaba nervioso, por lo que ella le pregunta por qué ahora estaba nervioso si antes lo había hecho sin mucho problema. Finalizando así el primer episodio de este anime. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos hasta un siguiente episodio.